comenzamos a leer en el versículo 7. Génesis capítulo 17, versículo 7 al 10. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aleluya. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en la heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Oremos. Padre, oramos que, Señor, de la manera que hemos bendecido tu nombre a través de este tiempo precioso de alabanza y adoración, sabiendo que tu Espíritu Santo está en este lugar dirigiéndonos, está en nosotros, oramos que ahora, Señor, abras cada mente, cada corazón para recibir tu palabra. Queremos, Señor, ser edificados, salir de aquí sabiendo que valió la pena haber venido a este lugar y oyendo tu voz. Ayúdame a poder ser explícito para que tu pueblo pueda salir de aquí entendido en lo que tu palabra dice. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te damos a ti la gloria, y todos dicen amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Bendito Dios. Gloria al Señor. En esta noche vamos a tocar un tema muy interesante, hablando acerca de cómo Dios se estuvo moviendo a través de los tiempos. En el principio, la semana pasada, estuvimos mirando acerca de los medios que Satanás usó para estorbar el plan y el propósito de Dios concerniente a la encarnación, o sea, la simiente de la mujer que vendría para traer redención al mundo. ¿Sí se acuerda? Hablamos acerca de eso, que hubo dos medios específicos que Satanás utilizó para estorbar el propósito divino. Y estos medios específicos fueron: primero, él trató de eliminar el conocimiento de Dios sobre la tierra. Caín mató a Abel, y con esa acción Satanás quería destruir la línea justa que vendría a través de Abel, a través de quien vendría el Redentor y destruiría el poder de Satanás. Y Satanás quería eliminar todo lo que consideraba él que era peligroso para su reino. Dios le había dado la promesa de que la simiente de la mujer vendría y destruiría su dominio, aplastaría su cabeza. Y eso realmente Satanás nunca lo olvidó y siempre estaba al acecho. Él buscó aniquilar por todos los medios la línea del justo, y llegó al clímax de ese plan mezclando las diferentes líneas. La línea de justa que venía a través de Set. Recuerde que Set fue el otro hijo de Adán y Eva, quien vino como sustituto a Abel, y a través de Set comenzó a venir la línea justa otra vez. Y de esa línea justa, de esa descendencia de Set, comenzaron los hombres a proclamar el nombre de Jehová. O sea, comenzaron a buscar a Dios de una manera muy específica. Pero por otro lado, la línea de Caín estaba también aumentándose, estaba multiplicándose también, y la maldad estaba llenando la tierra habitada en aquel tiempo. Pero en este momento estas dos líneas se mezclan en cuanto a sus acciones, y comienza a haber una manifestación del mal, de manera que Dios vio que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal, y no había otra manera de poder preservar la línea justa sino a través del diluvio. Dios tuvo que enviar el diluvio y destruir a toda la raza humana conocida en aquel tiempo, o que habitaba la tierra en aquel tiempo, y solamente dejó a Noé y su familia, porque dice que Dios halló gracia
delante de Noé. O Noé halló gracia delante de Dios. Realmente, de la misma manera que el enemigo trató de destruir la línea justa, Dios estaba también llevando a cabo su plan. Y hemos dicho que cuando Dios se propone algo, no hay diablo que lo pueda interrumpir con éxito. Pero vemos cómo Satanás hace la fuerza para tratar de parar el plan de Dios. Y menciono esto porque hasta el día de hoy así trabaja Satanás. En cada uno de nosotros que queremos servir a Cristo, no falta momento, no falta oportunidad para que el enemigo quiera estorbar esos planes de Dios con nosotros a través de muchas situaciones. Y cada uno de nosotros ha experimentado algún tipo de ataque del enemigo concerniente a el querer frenar nuestro avance en el Señor. Pero vuelvo a decir, cuando Dios se propone algo, no hay diablo que lo pueda interrumpir con éxito. El salmista dijo: Dios o Jehová cumplirá su propósito en mí. Y tú y yo debemos decir lo mismo. El propósito de Dios será cumplido en mi vida a pesar de lo que el enemigo trate de hacer. Mi Dios es más grande, aleluya. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Ahora, después del diluvio, realmente Noé fue preservado con su esposa, con sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y al pasar el tiempo, obviamente, otra vez fue multiplicándose la gente en la tierra. Y realmente encontramos de regreso cómo el enemigo trata de interferir otra vez en lo que nosotros llamamos el episodio de la Torre de Babel. Si miramos, por ejemplo, en el capítulo 9 de Génesis, capítulo 9, en el versículo 1, la Biblia nos dice de esta manera, 2 o 3 páginas para atrás: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad, ¿qué cosa? La tierra. Es el mismo mandamiento que Dios dio a Adán al principio. Dios bendijo a Adán, Dios bendijo a Eva, pero ahora Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, es interesante notar esto. Desde el diluvio hasta la construcción de la Torre de Babel, que vamos a mencionarlo en un momento, Dios era adorado por los habitantes de la tierra en aquel tiempo. No por todos los habitantes, obviamente, porque no todos estaban de acuerdo con la adoración a Dios, pero generalmente hablando, Dios era adorado en aquel tiempo. Muchos se rebelaron contra él, pero el conocimiento y la revelación del verdadero Dios estaba todavía tan fresca en las mentes de los hombres y en sus pensamientos, que todavía en este tiempo no había ocasión para poner a algún Dios o algún ídolo en lugar del verdadero Dios. La Biblia nos enseña que la raza o la unidad de la raza era una realidad. Si mira conmigo en el capítulo 11 de Génesis, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, un solo lenguaje y unas mismas palabras. Está hablando acá de que había unidad. El arca de Noé había reposado después del diluvio en los montes de Ararat. De acuerdo a Génesis capítulo 8, versículo número 4, se nos dice así, te lo leo, no lo tienes que leer tú. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Este lugar está en una parte de lo que se llama hoy Turquía, y realmente algunos consideran también parte de Armenia. Y algunos dicen que han encontrado el arca de Noé allí, que la han descubierto, que la han visto, pero no hay nada concreto, no hay nadie que pueda afirmarlo que así ha sido. Pero según dicen muchos, como es un lugar de mucha nieve, siempre mucho frío, todo está congelado, han logrado ver que está el arca allí y que se ha mantenido, o sea, se ha conservado por causa del frío que hay, que la mantiene allí. Pero no hay nada firme en eso, no hay nada que se pueda decir está confirmado. Ahora bien, a medida que los hombres se multiplicaban en la tierra, el lugar donde ellos llegaron
y se establecieron, se hizo pequeño. Note que estamos hablando de que la tierra se llenó otra vez, o se empezó a llenar, comenzó a multiplicarse la gente, y había dos opciones para que ellos tomaran. Número uno, los hombres debían o bien separarse y llenar la tierra como Dios se lo había ordenado, yéndose cada uno para cualquier lugar diferente, o buscar un lugar donde todos pudieran estar juntos y allí establecerse. Y ellos prefirieron hacer eso segundo. Ahora, Dios había dicho: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. No establecerse en un lugar pequeño y no seguir avanzando. De manera que cuando la multiplicación empezó a funcionar bien, ya no cabían en ese lugar y empezaron entonces a ver qué podían hacer. Ahora, lo que ellos decidieron hacer fue moverse a un lugar en las áreas que la Biblia menciona, la llanura de Sinar. Es un lugar que quizá es cerca de donde hoy es Irak, esa parte del Medio Oriente, y realmente allí ellos desearon permanecer para construir una ciudad y una torre con el propósito de no ser esparcidos por sobre toda la tierra. O sea, Dios había dicho llenar la tierra, pero ellos ya albergan en su corazón rebeldía contra Dios. Note que otra vez vemos al hombre rebelándose contra el propósito de Dios. Aleluya. El hombre es cabezón por naturaleza. Amén. Somos cabezones por naturaleza. Gloria al nombre del Señor. Aquí en Génesis 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ese era un lugar muy fértil, muy rico, muy cómodo para estar. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. O sea, ellos inventaron allí el ladrillo. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea que en la unión está la fuerza. Y ellos tenían unidad, pero no para lo bueno. Ahora, obviamente, ellos nunca hubieran podido llegar al cielo haciendo una torre. Amén. Pero Dios dice: ellos no desistirán de su propósito en el aspecto. Ellos continuarán haciendo sus propios, o llevando a cabo sus propios propósitos, y no cumpliendo el propósito o el mandamiento que yo les di. Entonces Dios toma una decisión. Dice el verso 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Al confundir el lenguaje se acabó la unidad. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El nombre Babel en sí significa confusión. O sea que allí confundió Dios, y es interesante porque el nombre del nombre Babel viene el nombre Babilonia. O sea que de ahí surge todo ese imperio babilónico que vino a ser después un gran enemigo de Dios. Jehová desciende, confunde las lenguas, y esto causa que se esparzan por sobre toda la tierra conforme era el plan de Dios. Desde allí comenzaron a irse a diferentes lugares, a diferentes rincones de la tierra en aquel tiempo conocida, e iban conociendo nuevos territorios. Y obviamente esto no fue hecho en un día, ni en un año, ni en un siglo. Pasaron siglos antes que las tierras más distantes pudieran llegar a ser colonizadas. Pero de esta manera pasó algo interesante. La verdadera adoración y el conocimiento de Jehová ahora fueron sustituidos por adoración a otros dioses y a ídolos. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque se han encontrado libros sagrados antiguos de diferentes naciones antiguas y tradiciones muy remotas
que dan a entender cómo el pueblo comenzó a adorar a otros dioses que ellos inventaron en vez de adorar al verdadero Dios. Y se hicieron ídolos. Obviamente allí comenzó la idolatría. Allí comenzó la adoración a dioses extraños y lo que nosotros conocemos como idolatría. Y Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, nos confirma esa verdad. Si tú miras conmigo allí rapidito, Romanos capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tengas dices amén. Aleluya. Estamos hablando acerca del conocimiento que el hombre tiene de Dios desde tiempos muy remotos, pero que no lo tomó en cuenta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y continúa diciendo ahí Pablo cómo el pecado continuó manifestándose y multiplicándose en la gente. Todo porque no tomaron a Dios en cuenta. Y ahora nosotros miramos acá en Génesis 11, donde Dios dispersa a la gente por toda la tierra, pero en esa dispersión comienzan ellos a buscar su propio Dios para adorar a dioses que ellos mismos se inventaron. Cuando miramos pueblos antiguos, ellos escogieron adorar al fuego, por ejemplo, al aire, al sol, al mar, a la montaña, cosas que ellos pensaban que eran muy poderosas y que merecían ser llamados dioses. Y entonces ellos comenzaron a adorar a esos dioses. Y eso comenzó en aquel tiempo tan remoto, pero vino a hacerse algo mundialmente conocido, ese tipo de adoración. Cuando estudias la vida de los incas, por ejemplo, en Perú, los mayas en Centroamérica y México, los aztecas y todas estas civilizaciones antiguas que realmente se caracterizaron por ser idólatras y paganos. Sacrificaban seres humanos a sus dioses. Las montañas era un dios, el sol era un dios, la luna era otro dios. Y vemos que esto fue algo generalizado en todo el mundo conocido. El mundo se olvidó del verdadero Dios. Prefirió adorar a algo que ellos mismos inventaban que al Dios que ellos habían conocido. Amén. Pero aquí vemos una vez más que el corazón del hombre es malo por naturaleza. El pecado entró al mundo y corrompió lo que Dios había hecho para su gloria. Aleluya. Aleluya. De manera que podemos entender la manera en la cual la adoración al verdadero Dios pasó a ser adoración a muchos dioses falsos y adoración a ídolos, que no es otra cosa que adoración a demonios. Ahora, cuando miramos todo el capítulo 11 de Génesis, vemos que allí comienza a plasmarse una genealogía, y miramos también que hay alguien que se llama Sem, que es uno de los 3 hijos de Noé, y de este hombre comienza a venir una línea genealógica que incluye al final de ellas a este hombre llamado Abraham. Miren el versículo número 27 del capítulo 11. Dice: estas son las generaciones de Taré, para no leer todos los demás nombres. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo.
Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, cuando miramos los antepasados de Abraham, son gente idólatra también. Gente que en esa ciudad, Ur de los Caldeos, era una de las más grandes ciudades en aquel tiempo, en aquel tiempo en el mundo conocido de aquel entonces, y había mucha idolatría en esa ciudad. Y la familia de Abraham eran idólatras, ellos adoraban a esos dioses. Sin embargo, parece ser que Abraham quizá tenía algún tipo de inclinación diferente, que quizá no adoraba a esos dioses. Hay una leyenda muy antigua que dice que Abraham era perseguido porque él no adoraba a los dioses que se adoraban en Ur de los Caldeos. Ahora, eso no está en la Biblia, pero es lo que la gente ha especulado, quizá leyendas que se han inventado. Ahora, Abraham aparece 367 años después del diluvio. Según los eruditos, Noé vivió, algunos dicen 50 años, otros dicen 58 años después de que nació Abraham. O sea que Abraham nació y todavía Noé vivía. Pero el mundo había caído en idolatría. Sin embargo, Dios llama a Abraham para cumplir un propósito específico. Una vez más vemos que en medio del mundo rebelde, idólatra y pecador, Dios todavía tiene el propósito de crear una nación a través de la cual venga la simiente de la mujer, que sería Jesucristo, para poder traer salvación a la tierra entera, al mundo entero. ¿No es precioso esto? Abraham nació y vivió entre paganos, entre gente idólatras, hasta la edad de 75 años en la ciudad Ur de los Caldeos, como dije, una de las ciudades más grandes, más importantes de aquel tiempo en la antigüedad. Y él recibe una revelación de Dios. Dios se le revela a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, eso es interesante. ¿Por qué? Porque Abraham no sabe a dónde va. Dios le dice: a la tierra, salte de ahí a la tierra que te mostraré. Ahora, es importante entender esto. El conocimiento de Dios estaba prácticamente perdido en el mundo conocido de aquel entonces. Pero para preservar esa línea del justo, realmente, para que Dios pudiera traer a su Hijo encarnado y traer salvación, Dios tenía que escoger a un hombre que pudiera conocerle a Él de tal manera que Dios pudiera hacer una nación de este hombre, y a través de esa nación poder traer al Mesías, al Salvador. Amén. O sea, aquí miramos la importancia de Abraham en la Biblia y en el propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. ¿Sí? Abraham es llamado, y para quitarlo quizás de la influencia pagana, Dios exige que salga de su tierra, que salga de su familia, que deje todo atrás y venga a la tierra que Él le mostrará. Dios quiere trabajar con Abraham mano a mano. Y Él le da esa promesa preciosa: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. En otras palabras, Abraham obedeció a Dios. Abraham aceptó el reto. Abraham creyó a Dios en medio de un mundo idólatra, en medio de un mundo donde Dios no era adorado, no era reconocido. Abraham aceptó la propuesta de Dios. Y dice: y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora,
Toda la historia la hemos leído, la hemos estudiado incluso aquí en la iglesia de Abraham. Pero 25 años después de este llamado divino de Dios a Abraham, Dios hace un pacto con él. Un pacto de sangre. Esto es muy importante para el estudio de esta noche. Si miras en el capítulo 17, donde leímos al principio, Génesis capítulo 17, aleluya, versículo 1, dice, era Abraham de edad de 99 años. 99 años. Un hombre ya llegando a los 100 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, para este tiempo, tú recuerdas que Abraham tiene un hijo llamado Ismael, que tuvo con la criada de su esposa, porque su esposa era estéril y no le podía dar hijos, y él quiso ayudar a Dios. Ya, porque Dios le da la promesa, te daré un hijo y a través de ese hijo vendrá mucha descendencia, pero él se está poniendo cada vez más viejo, las posibilidades son menores de poder engendrar un hijo, su esposa es estéril, ya está mayor también, y ellos se ponen de acuerdo, Sara y Abraham, y Sara le dice, ¿por qué no vienes con mi criada? Al fin y al cabo hay que ayudar un poquito a Dios, porque a Dios rogando y con el mazo dando. O sea que esa mentalidad todavía está en la gente de hoy día. Hay que darle una ayudadita a Dios. Y yo decía, Dios no necesita ayudadita. Dios es suficiente para cumplir lo que Él promete, Él solito. Dios nos manda a que colaboremos con Él en ciertas cosas, pero Él mismo nos da la dirección de en qué y cómo colaborar con Él. ¿Sí me explico? Aleluya. Pero no en lo que a nosotros se nos ocurre, porque no vamos a ayudar a Dios. Vamos a estorbarle a Dios. Dicen por ahí que el que no ayuda estorba. Y muchas veces en vez de ayudar a Dios, estorbamos a Dios. Y Dios no puede cumplir en lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, porque nosotros mismos lo estorbamos a Él. Aleluya. ¿Cuántos entienden lo que hablo? Bendito Dios. Ahora Abraham ya había puesto su confianza y su esperanza en Ismael como su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que le traería mucha descendencia. Pero Dios le dice algo a Abraham que lo estremece. Él le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo no necesito tu ayuda para esto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto, nota la palabra pacto, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora, si tú miras en el versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En otras palabras, olvídate de que es con Ismael, es con Isaac, con quien yo cumpliré mi promesa. Algo que yo haré de una forma sobrenatural, de una forma donde realmente no puedes hacerlo tú solo. Qué tremenda lección para nosotros también. Gloria a Dios. Pero Dios hace un pacto con Abraham. Yo he titulado esta lección de esta noche, el pacto de Dios con Abraham. El pacto que Dios hace con Abraham. Dios llama a Abraham, pero ahora Dios hace un pacto con él. Y esto es un pacto de sangre. Esto es un pacto de sangre. Ahora, este rito de los pactos de sangre era muy antiguo, muy remoto, desde tiempos muy remotos, que según la literatura y los descubrimientos arqueológicos han sido encontrados señales de pueblos antiguos, primitivos, de todos los rincones de la tierra, donde realmente llevaban a cabo estos ritos que son llamados pactos de sangre.
El hombre primitivo debió haber conocido esto desde hace mucho tiempo, y se fue transmitiendo la costumbre de generación en generación. Hay un libro que se llama así, Pacto de Sangre, por el autor Dr. Trumbull. Él dice así, lo voy a citar: desde épocas muy remotas en cada nación, la sangre parece haber sido considerada preeminentemente como representando la vida, y en un sentido peculiar la vida misma. O sea, la sangre representa la vida. La transfusión de la sangre de un organismo a otro ha sido considerada como la transferencia. No estoy hablando de transfusión de sangre que se hace aquí ahora. La transfusión de sangre en el pacto de sangre. El pacto de sangre era mezclar la sangre de uno con la otra persona que está haciendo el pacto. La transfusión de la sangre de un organismo a otro ha sido considerada como la transferencia de la vida con todo lo que esa vida incluye. Este autor dice, la mezcla de sangre se ha visto como equivalente de la mezcla de naturalezas. Dos naturalezas mezcladas por la fusión de sangres se considera que forman de allí en adelante una sola naturaleza, una vida, una sola alma. Esta unión por la mezcla de sangres ha sido juzgada posible entre hombre y entre dioses y hombre, o la divinidad y hombre. En otras palabras, en la antigüedad había gente que para recibir poder divino hacía pacto con su Dios, pacto de sangre, ofrecían sacrificios. Y ellos se rompían la piel, salía sangre, se mezclaba la sangre del sacrificio y con la sangre de ellos. Y realmente ellos estaban creyendo que la sangre de ellos se estaba mezclando con la sangre del Dios de ellos, y eso le iba a dar fuerza y poder para vencer a otras tribus, a otros pueblos. Y así vivían esta gente. O sea, el pacto de sangre era muy común en aquellos tiempos, y todavía lo es en tribus que están en lugares muy salvajes donde todavía no hay civilización. Y algunas veces donde hay civilización. Realmente yo me acuerdo de una película que yo vi en mi país hace mucho tiempo atrás, y se trataba de eso. Creo que eran pueblos árabes, si mal no recuerdo, y ellos hacían una herida en el brazo, y otra persona hacía la otra herida, los dos que iban a hacer el pacto, y mezclaban la sangre de ambos y echaban esa sangre en una copa con vino, y cada uno tomaba de esa copa, y entonces eso era una señal de que la sangre del uno se iba a mezclar con la sangre del otro, y ahora ellos eran llamados hermanos de sangre. Y eso era una hermandad que no podía ser destruida ni deshecha de ninguna manera. Era un pacto que no solamente para ellos dos como personas, sino para la familia de ambos, por generaciones, tenía que ser cumplido. Cuando hacían esta clase de pacto, traían regalos para regalarse el uno al otro, traían un sacerdote de la religión, de los dioses, para que fuera el que llevara a cabo este proceso. Y entonces ellos hacían sus rezos a sus dioses y hacían promesas el uno al otro. Las promesas eran que ellos iban a ayudar a la persona con que hacían ese pacto en cualquier necesidad que esa persona tuviera. Y esa persona lo tenía a él para ayudarle en cualquier problema que tuviera. O sea que la persona que hacía el pacto con alguien sabía que ese alguien estaba allí siempre para ayudarle cuando él tenía una gran necesidad. ¿Por qué? Porque quedaba eso indisoluble. Nadie podía romper eso. Cuando alguien se atrevía a violar un pacto así, lo mataban. Los mismos familiares cercanos de la persona le daban muerte. ¿Por qué? Porque estimaban que la maldición caía sobre él, y entonces iba a traer maldición para toda la familia y para toda la tierra. De modo que no se podía echar para atrás. Un pacto de sangre era muy, muy fuerte, mucho más fuerte que lo que un contrato hoy día es. Un contrato hoy se puede romper y sí, puedes ir preso o puedes pagar una multa, pero en aquel tiempo pagabas con tu vida, porque era esa fuerza del pacto. ¿Me está entendiendo esta noche? Ahora, habían diferentes razones por las cuales se hacían esa clase de pacto. Número uno, había una tribu débil que tenía de vecino una tribu fuerte, y esa tribu fuerte ponía en peligro la tribu débil todo el tiempo. ¿Qué hacía la tribu débil? Hacía un pacto con la tribu fuerte, y entonces hacía una unidad entre ellos dos, y ahora el que podía ser su enemigo ahora se convertía en su hermano de sangre y era su protector. O sea, al de la tribu débil le convenía esa clase de pacto porque sentía la protección de la tribu fuerte.
Aleluya. Amén. Si dos hombres querían emprender un negocio y uno de ellos tenía que salir y abandonar el país o irse lejos por alguna razón, hacía un pacto con su compañero. El compañero no lo podía traicionar jamás. Ese pacto era para protegerse de la persona que se quedaba con el negocio y no pudiera haber ningún tipo de traición. David y Jonatán, por ejemplo, la Biblia nos cuenta que hicieron un pacto de amistad de esta manera. Y se ofrecieron dones, regalos, se hicieron promesas el uno al otro. Y fue una amistad indisoluble. Aleluya. Cuando tú miras a David, por ejemplo, cuando ya él es rey, después que él es rey, él manda a buscar si hay alguien que ha quedado con vida de los descendientes de Saúl, su peor enemigo. Pero él hizo un pacto con Jonatán. Y hay uno que es descendiente de Jonatán. Y lo traen a su presencia. El hombre piensa que lo van a matar, pero David dice, no, yo le juré a tu padre que iba a proteger a toda la descendencia tuya por el pacto que hice con Jonatán. Y yo te voy a poner a mi mesa y te voy a atender con los mejores privilegios por amor a Jonatán, por causa de ese pacto de amistad que hice con él. O sea que esto era fuerte en aquel tiempo. ¿Me están entendiendo? Y obviamente se le llamaba hermanos de sangre a los que hacían un pacto. Ahora, este es el pacto que Dios hace con Abraham. Por eso Abraham es llamado el amigo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios hace un pacto. Aquí en Génesis 17 dice, versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora, es bueno que yo mencione que cuando dice estableceré mi pacto, la palabra pacto o el acto de hacer un pacto, literalmente se decía cortar el pacto. ¿Por qué? Porque el pacto conllevaba hacer herida, había sacrificio, realmente un animal moría en sustitución de la persona que hacía el pacto. Si tú recuerdas en el capítulo 15 de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Vamos a leerlo allí, porque es parte de la costumbre de aquel tiempo y podemos tener una idea de las costumbres para poder entender la Biblia. En el capítulo 15 de Génesis, en el versículo número 8, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar la tierra que me estás prometiendo? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, le dice Dios a Abraham, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, etcétera, etcétera. Ahora nota, se partía el animal en dos, y la costumbre era que ambos, los que entraban en el pacto, caminaban por en medio de los animales divididos, y eso era una señal de que estaban entrando en un pacto, estaban participando de lo mismo. En este caso, solamente Dios entra en medio de los animales divididos a través de como una flecha que se mira, y allí Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto de sangre. Ahora en Génesis 17 quizá fue un pacto similar a ese, pero es allí donde Dios promete, donde Dios le dice a Abraham, te daré a ti, verso 8, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios le da esa promesa a Abraham, y Dios cumple esa promesa con el pasar de muchos años, conforme él dijo.
Y entonces Dios le dice a Abraham, ahora tú tienes que hacer algo para que sea una señal de que has entrado en este pacto. Verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, o a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora, en aquel día Abraham entró. Abraham fue circuncidado en aquel día, y toda su gente. Y en aquel día se llevó a cabo este pacto, que la Biblia le llama un pacto de amistad. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Es interesante entender esto. De acuerdo a las costumbres orientales de aquel tiempo, a este tipo de pacto se le llamaba pacto de sólida amistad. Sólida amistad. Dios es amigo de Abraham y Abraham es amigo de Dios. Y nosotros podemos leer, pero no tengo el tiempo ahora, pero puedes anotarlo ahí en tu hoja de referencia. Isaías 41:8 menciona a Abraham como el amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27 menciona a Abraham como el amigo de Dios. Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 23, mencionan a Abraham como el amigo de Dios. De nadie más se dice en el Antiguo Testamento que es amigo de Dios. Exclusivamente de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham entró en esa clase de pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿por qué esto es interesante? Vamos a verlo en un momento antes de terminar. Dios hace el pacto con Abraham, y dentro de este pacto está la promesa de que Dios va a construir la nación de Israel de la descendencia de Abraham. Y a través de la nación de Israel vendría el Mesías. O sea, el plan de Dios se va llevando a cabo, pero ahora con más solidez. Dios dijo en Génesis 3, la simiente de la mujer destruirá a Satanás. Pero ahora aquí en el pacto que hace con Abraham, nos vamos dando cuenta que es la simiente de Abraham. O sea, va a ser de la mujer, porque va a ser una mujer la que dará a luz a Jesús sin la intervención de hombre alguno, pero esta simiente vendrá de la línea de Abraham. Por eso Mateo 1:1 dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aleluya, aleluya. Ahora, cuando Dios hace este pacto con él, ya está establecido. El Salvador vendrá, el Redentor vendrá. Hay un hombre que ha entrado con un pacto con Dios. Aleluya. Hay un hombre que ha entrado en este pacto, ha creído a Dios, ha confiado en Dios. Pero este pacto tiene que ser probado. Y es por eso que Abraham experimenta el momento más difícil de su vida. En Génesis capítulo 22. Míralo allí rapidito, por allá estoy casi al terminar, el tiempo se me va. ¿No es interesante? Sí, es interesante. Porque estamos viendo cómo Dios va trabajando. Dios es el Dios que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le temen. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué palabra esta? Qué tremenda palabra. Pero mira el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En otras palabras, Abraham está obedeciendo. ¿Por qué? Porque el Dios con quien él hizo el pacto le está pidiendo que lo haga. Y dentro de este pacto, una de las cosas es: lo que yo necesite, de verdad, te lo pido, tú me lo tienes que dar.
porque ese es el pacto. Y ahora Dios le está diciendo, yo necesito que me sacrifiques a tu hijo. Esto debe haber sido fuerte para Abraham. Pero Abraham tenía que hacerlo, porque él había entrado en un pacto con Dios. Y él no podía echarse para atrás. Oh, aleluya. Eso es fuerte. Esto es fuerte. Amén. Todo este capítulo 22 nos pone a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Abraham no le dice nada a su esposa, porque seguramente ella no lo hubiera permitido. La relación es él con Dios. Y él se va. Y mira lo que dice el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué? Y volveremos a vosotros. Ahora, ¿por qué dice Abraham esto si Dios le ha pedido que mate a su hijo en holocausto, o que ofrezca a su hijo en holocausto? Y Abraham dice, espérennos aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Cómo regresaremos? Si se supone que vas a darle muerte a tu hijo. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto debe haber roto el corazón de Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Este es el pacto. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. ¿Me está entendiendo esta noche? Abraham le da lo más que él ama a Dios. En sentido figurado es como que Abraham sacrificó a su hijo, porque él estaba dispuesto a hacerlo. Pero según Hebreos 11 nos dice, Abraham tenía la fe de que aún dándole muerte a su hijo, Dios tendría que resucitárselo, porque Dios le había dicho, en Isaac te será descendencia. ¿Entendiste eso? ¿Entendiste eso? Por eso Abraham le dijo a los criados, espérenme aquí, o espérennos aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Abraham sabía que él le iba a dar muerte a su hijo y levantó el cuchillo para degollarlo. Pero él sabía, él tenía la fe de que Dios le resucitaría a su hijo, porque él le había prometido que en Isaac tendría descendencia. Y no podía tener descendencia en Isaac matando a Isaac. De manera que tendría Dios que resucitarle a Isaac. Eso es una fe firme y fuerte que Abraham demostró en Dios. Aleluya. Ahora la Biblia enseña, y con esto termino, que en ese pacto que Dios hizo con Abraham, donde dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 3 que la simiente es Cristo, y que todos los que están en Cristo son bendecidos con la bendición de Abraham.
De manera que esa bendición y esa promesa que Dios dio a Abraham nos alcanza hasta nosotros hoy día. No solamente fue para la nación de Israel, sino que es para el mundo entero. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu simiente o tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En otras palabras, Dios está diciendo allá, ya desde ahí, que habrá victoria, que esa simiente de Abraham vencerá. Esa simiente de Abraham hará posible que Satanás sea despojado de su poder, y habrá redención. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Qué preciosa lección en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Y Dios es el Dios que Él mismo dice: yo soy Jehová que guardo el pacto. Cuando Dios hizo este pacto, Él lo ha guardado hasta hoy. Tú y yo estamos en un nuevo pacto que de la misma manera tiene el mismo poder y la misma fuerza. Y vale decir esto, que Abraham dio su hijo único a Dios, y Dios, en base a ese mismo pacto, envió a su hijo unigénito. Dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Iglesia, la salvación es producto de ese pacto, y ese pacto nadie lo puede violar, porque es un pacto que Dios lo confirmó con Jesucristo. Ahora es Dios y Cristo que hicieron ese pacto, y tú y yo estamos envueltos en él. Bendito Dios, eso nos da seguridad de una vida victoriosa. Bendito el nombre del Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, ¿entiende esto? La fe de Abraham es una fe que se caracteriza por no protestar a Dios, por no hacerle preguntas a Dios, sino obedecer a Dios fielmente hasta el final. Eso es una confianza plena en Dios con quien Él está tratando. Gloria al Señor para siempre. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Es una lección que hay que irla meditando poquito a poco, y por eso he ido suavemente así, pero yo creo que aprendimos algo esta noche. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque tú nos enseñas estas verdades tan preciosas, que nos fortalecen nuestra fe, que nos ayudan a entender cómo tú obras en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque hubo este hombre llamado Abraham, Señor, que te obedeció hasta el fin y pudo cambiar el rumbo de la historia, y a través de él tú trajiste esa línea justa, esa nación de Israel después, y el Mesías que vino a través de esa nación para darnos salvación. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres el Dios que guardas el pacto y la misericordia con aquellos que te temen y que confían en ti. Adora al Señor, mi hermano, mi hermana, para terminar este servicio esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús.